Bueno, hola chicos. Vamos a hacer otro ejercicio en donde vamos a ver la aplicación de la diferenciación logarítmica. Aquí nos dice, encuentre y de x, ¿sí?, de una función. En este caso esta función tiene producto, tiene cociente y además tiene potencias, ¿sí? Entonces en este caso, si llegamos a aplicar las reglas de la diferenciación en cuanto a productos, cocientes y potencias, pues se hace el proceso un poco más lento. Entonces la idea es aplicar la diferenciación logarítmica, la cual pues digamos que se aplican se aplican estas leyes de los logaritmos y así de esa manera se hace un poco más rápido pues el proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la expresión. Entonces aquí vamos a aplicar logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de toda esa expresión que tenemos ahí, que sería x a la 3/4 por la raíz cuadrada. Aquí colocamos el denominador. Bueno, pues aquí ya estamos aplicando el logaritmo natural a ambos lados. Ya habiendo aplicado el logaritmo natural a ambos lados, ahora lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de los logaritmos. Entonces, recordando estas leyes, donde hay un producto, donde hay un cociente y aquí donde hay una potencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que veamos, pues aplicamos las reglas. Entonces, vemos que lo general aquí es un cociente, entonces vamos a aplicar en primera instancia esa regla del cociente. Entonces, lo expandimos ese logaritmo, quedándonos de la siguiente manera. Entonces nos va a quedar x a la 3/4 bueno, aquí cerramos, menos, ¿sí?, porque hay un cociente, entonces hacemos la expansión, ¿cierto?, de esos logaritmos ahí, quedaría el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Listo. Bien, ahora seguimos mirando la expresión y aquí en este primer término hay un producto, ¿cierto? Aquí, entonces podemos aplicar la ley del logaritmo con respecto al producto, que es expandir haciendo la suma de los logaritmos. Entonces aquí nos va a quedar que esto es igual al logaritmo del primer término, que es logaritmo de x a la 3/4 más el logaritmo natural de la raíz que tenemos ahí, ¿cierto?, menos el siguiente logaritmo que tenemos, que es el logaritmo natural de 3x más 2 elevado al cuadrado. Bueno, listo. Pero entonces podemos seguir aplicando esas leyes, ¿sí? Antes de derivar, todavía ni siquiera hemos derivado, pero lo que estamos haciendo es llevar la expresión de una manera más sencilla. Listo, entonces aquí lo que vemos es que hay una raíz cuadrada, esa expresión de la raíz la podemos llevar a expresarla en una potencia, o sea que se nos va a quedar que es x a la 2 más 1 elevado a la 1 medio, ¿cierto? A la 1 medio. Menos logaritmo natural de 3x más 2 elevado a la 2. Listo. Nuevamente vemos otra potencia aquí, ese 1 medio y ese 2, entonces volvemos a aplicar lo mismo este primero que es elevado a la 3/4, ¿cierto? Entonces seguimos aplicando las leyes de los logaritmos y aplicamos obviamente esta tercera regla que dice que cuando hay una potencia de un logaritmo acá, entonces podemos bajar la potencia y la multiplicamos por el logaritmo natural o por el logaritmo que tengamos. En este caso entonces bajamos esa potencia que es 3/4 por el logaritmo natural de x solita, más aquí también tenemos este 1 medio que es una potencia, entonces bajamos esa potencia, menos nuevamente aquí bajamos ese 2 por el logaritmo. Listo. Entonces ya nuestra expresión nos quedó de una manera más sencilla para poder derivar. En este caso lo que nos va a presentar es recordar cuál es la derivada de un logaritmo. Entonces aquí tenemos, si yo tengo la derivada de un logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Pero si yo tengo que es el logaritmo de u, en donde u es una función compuesta que es derivable con respecto a x, entonces vamos a decir que eso es igual aquí a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x, ¿sí? Entonces ahí vamos a fijarnos qué estructura tenemos. Entonces aquí seguimos derivando, pero entonces aquí esta primera expresión que tenemos en la parte izquierda
nos dice que es logaritmo natural de y, ¿cierto? En ese caso, ese logaritmo natural de y es una derivación implícita en este caso. Entonces aquí derivamos logaritmo natural de y, que es igual a 1 sobre y, pero por la derivada interna, o sea que es por dy de x. ¿Sí? Estoy derivando a y con respecto a x. Hay una derivada implícita. Entonces ahora sí, este 3/4 es una constante, ¿cierto? Por la derivada de ese logaritmo. Recuerden que como el logaritmo de x, natural de x es igual a 1 sobre x, ¿cierto? Más, listo, aquí hay otra constante, entonces dejamos esa constante por la derivada de este logaritmo, pero este logaritmo sí está con una función compuesta, la cual vamos a llamar u. Entonces va a ser igual a 1 sobre u, que en este caso u es x a la 2 más 1, pero por la derivada de u, en este caso la derivada de u, que es x a la 2 más 1, pues va a ser 2x, ¿cierto? Menos, nuevamente, aquí hay una constante por la derivada de este logaritmo, donde hay una función compuesta, entonces decimos que es 1, esta función compuesta la llamamos u, entonces aquí vamos a colocar 1 sobre u por la derivada de u, entonces la derivada de 3x más 2 es igual a 3, ¿cierto? Listo. Bien, ya derivamos. Ahora lo que vamos a hacer es organizar esa expresión. Vamos a pasar aquí al otro lado. Entonces aquí tenemos que 1 sobre y por dy de x, ¿cierto? Es igual. Entonces miramos qué términos hay como pendientes para realizar operaciones. Entonces tenemos aquí esta primera operación, que es un producto. Se nos va a dar 3 sobre 4x más, miremos este segundo término acá. Entonces multiplicamos los numeradores, entonces eso nos va a dar 2x, sobre abajo nos va a dar 2, aquí colocamos, menos esta siguiente expresión, el siguiente término, aquí nos va a dar que es 2 por 1 por 3, eso nos va a dar 6, sobre, listo. Ya derivamos, ya arreglamos o realizamos operaciones indicadas, lo único que nos falta es despejar de y de x, porque eso es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, aquí esta y que está dividiendo, la vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces nos va a quedar de y de x, va a ser igual a y que multiplica todo el término que está ahí, ¿cierto? Y luego reemplazamos el valor de y. Entonces aquí nos va a quedar, aquí lo que vamos a hacer es transcribir la expresión que teníamos y por último reemplazamos el valor de y. Ese valor de y es el inicial que nos dieron de nuestra función y ahí quedaríamos con nuestra derivada, la cual resolvimos aplicando la diferenciación logarítmica. Entonces aquí esta expresión es x a la 3/4 o la raíz cuadrada de x a la 2 más 1, todo dividido entre 3x más 2, todo elevado al cuadrado, multiplicado por la expresión que tenemos arriba, que es 3 sobre 4x. Bueno, ahí es simplemente transcribir, pero pues para que nos demos cuenta que se facilitaron un poco más las cosas aplicando la diferenciación logarítmica, es decir, la ley de los logaritmos. Y de esta manera pues nos queda más fácil. Bueno, aquí más 2. Listo chicos, espero que les haya quedado más claro, bueno.